Está aquí con nosotros y le agradezco mucho que nos permita platicar con él al dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, don Tereso Medina. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, don Eber? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por darnos este espacio y tener la oportunidad de saludarlo. Gracias por haber aceptado estar aquí en el noticiero en Durango. ¿A qué se debe su visita, don Tereso? Acaba usted de ser electo, primeramente. Sí. ¿Cuánto tiene de...? Casi ya 3 meses. 3 meses, 3 meses. Y bueno, anda revisando cómo están las federaciones de los estados. Claro, además déjeme le comento que el día 24 de febrero la CTM, la Confederación, cumple 90 años de existencia en la vida política de México. Y además, a partir de ese día, ya a casi 3 meses, don Eber, estamos tratando de reencontrarnos y recorrer la República. A mí me parece que la misión histórica que traemos, el nuevo comité electo que yo hoy me han otorgado esta distinción de ser el secretario general del Comité Nacional, nos invita y nos reta a poder buscar la mejor estrategia para poder relanzar el sindicalismo de México. Y uno de los temas es poner a los trabajadores y sus familias como la razón de ser de nuestra existencia, de la Confederación. Originario de Coahuila, don Tereso. De Coahuila, don Eber, y de aquí muy cerquita de la comarca lagunera, su amigo Tereso Medina viene trabajando de la base trabajadora, valga la redundancia, formado con becas públicas de gobierno y también en México, con el orgullo de haber sido becado por don Fidel Velázquez en mi carrera de abogado laboralista. Pero en paralelo, don Eber, también trabajador de las fábricas. Fui técnico en mecánica automotriz y de eso tengo la oportunidad ¿Aquí en Saltillo? En el TEC de Torreón, de Saltillo, perdón. En Saltillo, sí. Y en esa medida, pues incluirme en el mundo del trabajo. Claro. Y le puedo decir que después de tener esta distinción por más de 40 años, he venido conociendo la figura del sindicato desde trabajador, desde delegado, desde la responsabilidad de negociar un contrato colectivo, desde dirigir un estado como es Coahuila, que tengo 30 años de dirigente, y de crear un sindicato nacional que hoy, por cierto, estamos aquí compartiendo equipo de trabajo de hace muchos años con nuestro líder de Durango, el compañero Ricardo Pacheco, y que es también nuestro secretario de Educación del Comité Nacional electo, compartiendo aquí con él la estabilidad laboral de Durango. Oiga, don Tereso, tenemos que ser muy, muy claros y ver cuál es el panorama realmente de lo que fue la CTM en sus inicios y la época de oro de la CTM, ¿no? Fidel Velázquez, su fallecimiento, Rodríguez Alcaine y la sucesión de algunos líderes que de alguna manera fue minando la presencia de uno de los brazos fuertes del Priato, que era el área de los trabajadores, ¿no? Era el famoso bastión setemista y uno de los frentes más importantes que tenía el PRI. ¿Cómo está esa CTM? Porque ya pareciera que ya es solo el recuerdo. Claro. Solo, ahora sí que los antecedentes de los anales de la historia del movimiento obrero, ¿no? Cierto, don Eber, la verdad es que faltaríamos a la verdad y al reconocimiento de una nueva realidad política, no solamente que está viviendo la CTM. Todos estamos viviendo nuevos escenarios políticos, los ciudadanos, los partidos políticos, los gobiernos. Y en esa nueva realidad, en esta nueva era, la CTM, dentro de su historia, de su pasado, pues podemos decir que es impensable, don Eber, hablar del Infonavit y no hablar de la CTM. Claro. Es impensable hablar del IMSS y no hablar de la CTM. En fin, de todas las instituciones que le han dado vida a este país. Es impensable. El sector obrero era el importante con el PRI. Es impensable. Y cogobernaba prácticamente, ¿no? Por supuesto. Fidel Velázquez cogobernaba con los presidentes de la República que, si no eran palomeados por don Fidel, no iban a ser candidatos. Claro. Es impensable. Ya no existe eso. Es impensable no hablar del PRI o hablar del PRI sin la CTM. Okay. Sin duda. Sí. En eso, sin duda que también tenemos que reflexionar, tenemos que estar en resiliencia y tenemos que tener la propuesta.
en el sentido de que ahora, en este México que estamos viviendo, en una profunda alternancia, la CTM va a replegarse y se va a hacer del lado de los trabajadores como es su razón de ser. Y en el tema político, nosotros hemos decidido dejar la elección a cargo de la sociedad porque los trabajadores son parte y componente de esta sociedad. Hoy por hoy, aunque queramos, don Eber, no podemos, ni Tereso Medina, ni ningún dirigente de ningún sindicato, de ninguna central, imponerle una afiliación política a los trabajadores. Es más, don Eber, mire lo que son las cosas. El nuevo modelo de justicia laboral, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, establece en su normatividad, dentro de los estatutos de cada sindicato, quitó precisamente la obligatoriedad de afiliaciones políticas de ningún partido político. Sí. Entonces, en ese sentido, la CTM, en su posición de ser interlocutora de los trabajadores y sus demandas, decide poner acuerdos de colaboración institucional con todos los gobiernos democráticamente electos por la sociedad, sin distingo de colores ni de partidos. Eso lo hacemos a un lado. Pero ¿qué diría don Fidel Velázquez? A lo mejor en algún momento usted trató con don Fidel. Por supuesto, tuve ese privilegio. Me imagino que usted es muy joven y tuvo el privilegio de conocer a don Fidel. Pero ¿qué diría don Fidel Velázquez en estos momentos si le hubiera tocado esa transición y que la CTM iniciara este desprendimiento? El sector obrero, el sector más importante del priato, porque así lo anunciaban los maestros de ceremonias en los desfiles. El sector obrero ya no pertenece al PRI, y el PRI, con todo respeto, pero se está muriendo. O sea, se está muriendo, salvo lugares muy específicos como Coahuila y Durango, donde está fuerte. No, pero, pues mire, don Fidel... Pero ¿qué diría don Fidel? Yo me imagino a don Fidel con su característica y su forma de comunicar muy, muy especial. ¿Cómo ha de estar ahorita don Fidel cuando vio a Tereso Medina saludando a la presidenta Claudia Sheinbaum de otro partido? Dando responsabilidades de que la CTM tiene que ser la interlocución en empleos, en educación, en vivienda, en salud, es decir, su razón de ser. Y también creo yo que si tuviéramos la oportunidad de tener a don Fidel Velázquez, que le rendimos homenaje siempre y permanentemente, es nuestra razón de ser, pues extrañaríamos por lo menos una época política. Sí, claro. Extrañaría formar parte de 50 diputados del sector obrero del PRI. Sí, sí. Extrañaría formar parte de 17 o 20 senadores del PRI. Estaría extrañando formando parte de que una vez, en cierta memorable ocasión, los líderes de la Cámara Alta del Senado eran setemistas como don Emilio M. González. Así es. Estaríamos extrañando 8 gobernaturas del sector obrero. Bueno, entonces con esto le quiero decir que con responsabilidad absoluta, los trabajadores no se salieron del PRI. El PRI se salió de los trabajadores. El PRI se salió de los trabajadores. Entonces la carga de la prueba no es de los trabajadores ni de la CTM. Yo extraño el PRI de mis padres, de mis abuelos, el PRI del pavimento, el PRI de la luz, el PRI de la vivienda, el PRI del ejido, el PRI del reparto agrario. Extraño precisamente la correspondencia que el ilustre e inolvidable don Fidel Velázquez nos deja como legado. Y lo que sí es muy importante en este momento es, yo hago un llamado incluso, que lo que más le conviene a los trabajadores y a la central obrera es hacer un llamado de que hagamos a un lado un poquito los intereses partidistas, personales o sectoriales, para poder lograr un acuerdo de colaboración en empleos, en salud, en vivienda, en combatir la inseguridad. El día 1 de mayo fue notorio el acercamiento que tuvo con la presidenta Sheinbaum. Sí, incluso su discurso y se vio una armonía pues entre la central obrera y la misma presidenta Sheinbaum. Por eso le preguntaba yo, ¿qué diría don Fidel? A eso, don Eber,
yo creo que algún setemista de esos rancios que Ricardo Pacheco conoce dijo, se está retorciendo don Fidel Velázquez en la tumba al ver a Tereso Medina saludando a la presidenta de beso y abrazo. No, bueno, lo que yo creo que nos recomendaría don Fidel es que fuéramos de alguna manera prudentes, porque estaba yo hablando y dialogando con la presidenta constitucional de los Estados Unidos de México. Como también dialogué en Querétaro con el gobernador del PAN, Mauricio Curi. Como también hoy voy a dialogar igual, que es un gran amigo, con Esteban Villegas. Es decir, México entró a un pluralismo político. Y si nosotros nos acartonamos pensando más en un tema de partido que en un tema de interés nacional, ahí me parece que le estamos haciendo un daño tremendo a las demandas de los trabajadores. No, Ever. Los trabajadores están esperando un sindicato cerca de ellos. Están esperando un sindicato que dialogue cómo le vamos a hacer con los empleos para que la formalidad le gane a la informalidad. Hoy nuestro país, Ever, está en el 55% del informalismo. Están esperando, Ever, y lo digo y le agradezco a todos los trabajadores que nos están viendo aquí en Durango, y de paso vamos a reproducirlo. Están esperando propuestas, porque las nuevas demandas de los trabajadores es cómo le vamos a hacer en los acuerdos institucionales para poder liberar de los impuestos al tiempo extra del trabajo, del pago del salario, para liberar a las vacaciones, el aguinaldo y las utilidades de tanto carga fiscal que tenemos. Me parece que ahora las nuevas demandas es eso. Los trabajadores no pueden laborar, ni quieren, ni desean trabajar tiempo extra, aunque tengan ese derecho, porque entre más trabajan, más impuestos se les cobra. Pero tendrá la fuerza la Central Obrera de hacer valer estas acciones para beneficio de los trabajadores. Me refiero con un gobierno totalmente de izquierda, de un gobierno de la Cuarta Transformación, que al final de cuentas siempre fue enemigo de la CTM. Por supuesto, mire, ahí le comento un tema. La pregunta es muy concreta. ¿Sí tiene la fuerza? Y sí tiene la autoridad moral, la CTM, para hablar de esta manera. Eso es interesante. Y le voy a decir por qué. Porque la fuerza la veo aún con un nuevo modelo laboral que todos estamos conociendo y practicando a partir del 2018 a la fecha. En este nuevo modelo, el registro en la contratación colectiva todavía pone a la CTM como la central obrera más representativa de México. ¿Cuántos trabajadores están afiliados ahorita? 2 millones, casi 3 millones de afiliados por contratación colectiva, y otros 2 millones, Ever, de los sindicatos gremiales como el transporte en todas sus modalidades. La voz de nosotros, con responsabilidad, con esta distinción, es promover una CTM de propuesta y no de protesta. Y la propuesta es esta: los acuerdos de colaboración institucional. A ver, independientemente de todo, Ever, como mexicano y como trabajador, nosotros no deseamos que le vaya mal a los gobernadores. Porque o si que les va le vaya mal a la presidenta. Voy para allá. Empiezo por las gobernaturas. ¿Por qué? Porque si les va mal a los gobernantes, le va mal al Estado. Claro. Y si le va mal al Estado, le va mal a los trabajadores. Pues no deseamos que le vaya mal a la presidenta. Deseamos que la presidenta haga buenas negociaciones a través del secretario de Economía en el TEMEC, porque el TEMEC significa para los trabajadores más empleos, significa ver más índices de salud, de vivienda. No deseamos, porque si le va mal a México. No hay inversión, no hay crecimiento, no hay empleos y no hay manera. El salario mínimo y su incremento, que sufrió un incremento destacable y que nunca se logró cuando la CTM formaba parte del PRIATO. Este salario mínimo en la actualidad sí es algo de lo que los trabajadores en México podemos decir nos alcanza para incluso no solamente cubrir nuestras necesidades, sino también nuestras necesidades lúdicas de diversión. La meta, Ever, es tratar de lograr que el salario mínimo alcance hasta el equivalente a 2.5 canastas básicas. Sí. Vamos en 2. Y este gran esfuerzo que se está haciendo, de alguna manera también nos reta a que liguemos a que los centros laborales sean más competitivos y más productivos, porque de alguna manera, como decimos en el norte, del mismo cuero salen las correas. Claro. Entonces, en esa misma medida, vamos a trabajar para que se liguen los salarios a la productividad y a la competitividad.
Y me parece que esa deuda social del salario mínimo es una tarea permanente de los sindicatos y de los trabajadores y del gobierno y de los empresarios. Oiga, un ex setemista, Pedro Aces, conforma lo que sería la CTM para el PRI, CATEM es para Morena, ese bastión obrero. ¿Qué tanto Pedro Aces y su sindicato, o su central obrera, porque le puso CATEM, ¿no? ¿Qué tanto ha pegado realmente a la CTM y cuántos trabajadores de la CTM se han ido a la CATEM? Pues mire, con el respeto que debo de darle a todas las centrales obreras que no son de la CTM, porque me obligo a dar ese respeto, lo único que sí le digo es una cosa. Por cierto, no vi a Pedro Aces el día 1 de mayo. No, estaba ahí, ¿no? No estaba ahí. No estaba pero ahí. Sí mandó representante, ¿no? Creo que mandó un representante. Sí, pero no estaba ahí con la presidenta. Físicamente no estaba ahí. Y bueno, tuve el privilegio de dar el mensaje a nombre del sector obrero. Sí, pero eso me llamó la atención porque yo esperaría que Pedro Aces era el viable. Pues es la central obrera, es el bastión obrero de la cuarta transformación. Mire, más allá de analizar si el corporativismo fue bueno o no, yo prefiero pensar que el corporativismo, cuando teníamos un solo partido, fue la manera de que México avanzó. Y ahí están los resultados. Okay. Bueno, yo lo único que le puedo decir es que si venimos de un corporativismo, pues ¿qué caso tiene ligar la central obrera a otro corporativismo? ¿Qué vamos a hacer, don Eber? ¿Qué va a hacer la sociedad? Pero la CATEM es parte de Morena. Ese es a su suerte. Pedro Aces es diputado por Morena. Claro, y ese es a su suerte y su respeto. Pero ¿qué vamos a hacer si en ese caso probable la CTM, nomás por cambiar de un partido a otro, qué va a hacer cuando ese partido no sea gobierno? Porque le corresponde a la sociedad. ¿Qué fue lo que pasó con la CTM finalmente? Por supuesto. ¿Qué va a hacer? Por eso la CTM adquiere una posición responsable hoy por hoy, y una cosa es despartidizar a la CTM, no ser rehén de un partido, y otra cosa es ser apolítico. Oiga, pero ¿cuántos trabajadores han emigrado de la CTM a la CATEM? Fíjese que si le doy datos en el Centro Federal, al menos en el Centro Federal, la CATEM registra como no más de 10,000 trabajadores. No más de 10,000 trabajadores. Así es. Yo, al contrario, le puedo decir que la CTM está creciendo porque al final del camino, con el tema de la legitimación de contratos colectivos, la CTM se queda con la mayor parte, los trabajadores deciden su militancia, refrendarla en la CTM, pero hay 100,000 contratos colectivos que se quedaron huérfanos. Y yo lo que le hago un llamado es a todos los sindicatos y centrales obreras que en lugar de andarse disputando titularidades de contrato, ¿por qué no hacemos un gran acuerdo nacional y vamos a elevar la sindicalización del país rumbo a conquistar la voluntad de esos trabajadores que tuvieron un contrato colectivo y hoy no lo tienen por causas de Usted, que es de La Laguna y que es de Coahuila, supo perfectamente bien el tema de este señor Limones, muy ligado a la CATEM, que bueno, fue detenido y está a disposición de la autoridad y ya está juzgado y sentenciado. Ese tipo de extorsiones de sindicatos, ¿en algún momento se dieron en la CTM? En lo personal, don Eber, me avergüenzo y me avergüenza. Me avergonzaría si yo estuviera aquí con mi amigo Eber, platicando de esta manera y encubriendo un sindicato que haya prestado esa noble institución para que se utilice la extorsión y el chantaje. En la CTM no vamos a permitir un tema de estos, porque la tarea de líder o de dirigente no nos prestan esta confianza a los trabajadores para poder ponerla al servicio del chantaje, mucho menos al sospechosismo de la inclusión del tema de que agarren un sindicato para poder hacer prácticas de narcos. No es posible. Si así lo fuera, pues bueno, que la autoridad lo investigue y lo sancione. ¿El narco nunca infiltró a la CTM, Teresa? Hasta ahorita no tengo datos. No los tengo. Ni en la época fuerte. Ni en la época fuerte. El liderazgo de Fidel Velázquez. No los tenemos. Incluso el homenaje que le hacemos a don Fidel Velázquez es que todavía en su ausencia física, don Eber, en su ausencia física y en la presencia moral en nuestros corazones, todavía don Fidel Velázquez nunca estuvo ni mezclado a ninguna práctica que no fuera la defensa del país,
la defensa de la soberanía y de los derechos laborales de los trabajadores. Tereso Medina negaría toda genuflexión hacia el gobierno actual federal. Sí, claro. No hay entreguismo. No hay respeto. La Confederación de Trabajadores de México a someterse al imperio guinda, al imperio de la Cuarta Transformación. No, la autonomía de los sindicatos es un derecho que solamente lo establecen los estatutos de la Confederación. No hay entreguismo, literalmente lo digo. Hay respeto, hay reconocimiento, porque ese fue el mandato democrático de la sociedad. Y con esos gobiernos plurales, lo que a la CTM le interesa es que nos pongamos de acuerdo para mejorar las clínicas y que haya más hospitales, que haya más instituciones educativas, que haya más condiciones para la inversión y el desarrollo, que haya mejores empleos, mejores salarios, que nuestros trabajadores estén bien, porque esa es la razón de ser de la CTM. ¿Y el reto final de la CTM es seguir creciendo? El reto es ser un equilibrio, ser una central que permita al gobierno federal voltear a verle y decirle, híjole, si no negociamos, si no establecemos un diálogo, algo puede suceder. Vaya, equilibrar el poder, porque ahorita Morena domina todo, Teresa, claro, todo. Y por eso yo le pregunto esto de la genuflexión, pues ya dominó también a la CTM, ¿no? No, porque sería tanto como aceptar, o sea, en este pluralismo, pues cambiar de un escenario del pasado y seguir en el pasado. Pero ya tienen la Corte, tienen el Congreso de la Unión, tienen el INE. Pues la sociedad sí se los mandató. Esperamos que la sociedad también recapacite, porque los equilibrios y los contrapesos son buenos para poder hacer avanzar a México. Y en ese sentido, la CTM va a mantener su respetabilidad, su honorabilidad, y va a hacer equilibrio con los intereses del país y va a respetar a los gobiernos democráticamente electos. ¿Algún día la CATEM será como la CTM? No creo, le voy a decir por qué. Porque en la CTM hay formación, hay compromiso, y hay educación, y hay un legado histórico que nos dejó don Fidel Velázquez, y esa es nuestra referencia. Y hay un manual de instrucciones que se llama la Constitución de la CTM. Hay doctrina y hay ideología. No podemos comparar a ninguna central con el legado de la CTM. Ni aunque continúe la Cuarta Transformación en un tercer piso. No, porque la CTM no es, se lo digo con responsabilidad, no es una institución ni es moda sexenal. Tiene 90 años jugándosela por México. Y la CTM se la va a seguir jugando por México. Pues le agradezco mucho, don Tereso, al contrario, que haya estado aquí en el noticiero en vivo, y que le agradezco también a Ricardo Pacheco de la Federación de Estados CTM que nos haya permitido platicar con usted. Sé que trae agenda y que nos hizo un espacio, y pues muchas gracias, don Además, Tereso. con mucho gusto, don Eber. Qué gusto saludarlo. Gracias. Y a la orden siempre. Gracias, don Tereso Medina, el dirigente nacional de la CTM.